En una pequeña habitación de motel en Nueva Jersey se escuchan 8 tiros y mueren 2 trabajadores de la construcción. En un principio parecía un asesinato. No hay testigos ni aparente motivo, pero la policía descubre una pieza clave de evidencia. Sobre la cama encontramos un cartucho de bala. Una bala que entrega pistas sobre el arma del crimen. Si tuviéramos que encontrar el arma, con esa bala seríamos capaces de hacerlo. Pero el arma ha pasado a la clandestinidad en poder de una conocida banda. Sentíamos que toda la investigación se desmoronaba. Luego, un giro inesperado. Otro asesinato ocurrido a 482 kilómetros de distancia ayudará a atrapar a un despiadado asesino. En la carrera de un detective siempre hay un caso que se destaca como inolvidable. Escenas de crímenes extrañas que desafían la lógica. Mentes criminales que van más allá del entendimiento. Para llegar a la verdad, habrá que recurrir a forenses al extremo. De marzo de 1993. Es mediodía en la próspera ciudad de Parsippany, Nueva Jersey. En un pequeño motel en el centro de la ciudad, una mucama comienza su rutina diaria, hasta que llega a la habitación 310. ¿Limpieza de habitación? Y ve una horrible escena que nunca olvidará. ¿Limpieza de habitación? El detective Gary Denamen llega en 30 minutos a la escena del crimen. Denamen lleva 25 años trabajando en la Fiscalía del Condado de Morris, pero en su larga carrera nada lo ha preparado para esto. Miramos adentro y vimos a un hombre boca abajo sobre una de las camas, completamente vestido. Había sangre en la cama. Había sangre alrededor de su cabeza. Eran bastante obvios 1 o 2 de los disparos en la cabeza. Luego continuamos por la habitación hacia el baño y vimos a un hombre blanco. Estaba tirado en el suelo, en un gran charco de sangre. Y parecía que a él también le habían disparado. Nada en la habitación parecía alterado. El maletín estaba sobre la cama, cerrado. Por lo tanto, no parecía que la intención fuese robar a estos 2 individuos. No hay ningún signo de lucha. No había nada desordenado o revuelto. Mi impresión fue que probablemente el atacante los tenía bajo control y rápidamente los mató de la misma forma como las matanzas del crimen organizado. No es común que tengamos un homicidio, menos aún un doble homicidio en una escena. Al principio parecía un asesinato, y no es frecuente una gran cantidad de asesinatos en el condado de Morris. Inmediatamente el detective Eddie Williams y su equipo de expertos forenses se ponen a trabajar en el procesamiento de la escena del crimen. Nosotros aspiramos nuestro camino en este tipo de escenas. Se trata de un homicidio, por lo que nos vamos a concentrar en las pruebas de seguimiento, pelos, fibras, cosas así. Tenemos una aspiradora especial que tiene un microfiltro que captura las pruebas de seguimiento. Las tomamos y las recopilamos como un elemento de evidencia. Casi todo se recopila en la habitación, todas las pertenencias de las víctimas. Había un maletín y equipaje. Además, recogimos cartuchos de bala que eran de 9 milímetros. Primero encontramos los cartuchos en el suelo de la habitación principal, en la alfombra y alrededor de las camas. Y luego encontramos un solo cartucho en el baño, donde fue encontrada la segunda víctima. Una bala de 9 milímetros es de un arma automática, y las marcas que tienen se pueden comparar con otros cartuchos de bala de la misma arma. Así que sabíamos que era una buena evidencia cuando las recogimos. Los investigadores no encuentran el arma del crimen, pero sí las billeteras de ambas víctimas.
Esto promueve la idea de que es un asesinato y no un robo que se volvió violento. A través de la información de la billetera, de la licencia de conducir y de los números de seguro social, encontramos las direcciones, los números de teléfono e identificación. Las víctimas son identificadas como Richard LeDon, de 25 años, y Clayton Krause, de 32 años. Ambos hombres son de Pittsburgh, Pensilvania. La fiscalía nos informó que encontraron el vehículo de una de las víctimas afuera del motel. Los detectives de la escena del crimen también lo procesaban como prueba. A través de las pertenencias descubrimos que ambos trabajaban en construcción y que eso los trajo a esta área. Ahora, el forense del condado de Morris se une a la investigación. A Richard le dispararon 7 veces, a Clayton solo una vez. Mientras examina el cuerpo de Richard, el forense descubre una pieza de evidencia que puede ser fundamental. Sobre la cama encontramos un cartucho de bala como si hubiera pasado a través del cuerpo y hubiese caído ahí. Cuando Rick LeDon cayó hacia adelante, lo cubrió. Cuando lo apartamos de la zona, pudimos ver que el cartucho estaba ahí. La prueba es guardada y etiquetada y se lleva al laboratorio de criminalística del estado para su procesamiento. Mientras tanto, los cuerpos son llevados a la oficina del médico forense para la autopsia. No se observaron otras lesiones en el cuerpo, excepto las heridas de bala, lo que indica que probablemente no hubo ningún tipo de lucha. Ellos fueron asesinados en las posiciones en que fueron encontrados. El detective Denamen hace una encuesta en la zona, entrevistando a huéspedes y empleados de otro motel, a cualquiera que haya visto u oído algo. Entrevistamos al sujeto que estaba al lado de la habitación 319. Él tenía el volumen del televisor bastante fuerte. Dijo que escuchó ruidos de violencia en esa habitación, pero que nunca escuchó disparos. Que él no escuchara los disparos nos hizo sospechar acerca de si el agresor utilizó un silenciador para matar a estas personas. El detective Denamen sabe que por lo general un silenciador significa una cosa, un asesino profesional. Pero ¿por qué Richard LeDon y Clayton Krause? Tal vez las familias puedan ayudar a descifrar este misterio. Kathleen, la madre de Richard, recibe la noticia abruptamente. Un poco antes de las 7 de la mañana, alguien golpeó la puerta y nos dijeron que Ricky estaba muerto. Y todo lo que puedo recordar es que mi marido volvió a caer sobre la cama. No recuerdo, pero los niños dijeron que yo estaba gritando, Ricky muerto, no puede ser, eso no es posible, pensé que me moría. Estaba devastada. Más tarde, esa misma mañana, aún impactada por la devastadora noticia, Kathleen habla con el detective Denamen. Clayton y Ricky eran muy buenos amigos. Él era el jefe de Ricky en Nueva York y era muy estricto. Clayton era todo negocios y todo trabajo. Todo lo que aprendió Ricky lo aprendió de Clayton. Clayton Krause y Ricky LeDon estaban en ese motel utilizándolo como una especie de casa central para su negocio de construcción. Ellos trabajaban para una empresa de construcción que tenía trabajos en la ciudad de Nueva York. Kathleen le cuenta al detective Denamen que Clayton había estado casado durante unos 10 años. Él vivía con su esposa Linda y con sus 2 hijos pequeños. En cuanto a su hijo, el que ella cariñosamente llama Ricky, Kathleen dice que él acababa de casarse y que su esposa, Michelle, tenía 8 meses de embarazo de su primer hijo. Mi Ricky estaba lleno de vida. Estar con él era muy divertido. Era muy dulce y muy buena persona. No podía creer que él sería padre y que su primer hijo, como él mismo deseaba, sería un niño. Estaba contentísimo. Llamó a su hijo Rocco. No podía esperar. Un hombre joven con todo para vivir, asesinado a sangre fría junto con su amigo y compañero de trabajo. Para las familias no tiene ningún sentido. Tampoco su sugerencia de que las víctimas podrían estar vinculadas a un crimen organizado. Las conversaciones con las familias de las víctimas dejan a la policía con muchas más preguntas que respuestas. Por todo lo que pudimos averiguar, en general fueron asesinados 2 trabajadores de la construcción que llevaban una vida completamente normal. ¿Por qué los mataron y la manera en que fueron asesinados? Esas son preguntas que aún teníamos que resolver, descubrir e investigar.
3 de marzo de 1993. Los cuerpos acribillados a balazos de Clayton Krause y Richard LeDon, trabajadores de la construcción, acaban de ser descubiertos en una habitación de motel en Parsippany, Nueva Jersey. En este momento, los investigadores no tienen un arma del crimen, ni sospechosos, ni un motivo. El detective Gary Denamen decide llevar la investigación a la ciudad natal de las víctimas, a Pittsburgh, Pensilvania. Detective Denamen. La familia de Richard, entre ellos su viuda Michelle y su madre Kathleen, todavía están en estado de shock. La familia de Ricky LeDone estaba presente, así como la familia de su esposa. Lo que vi en Michelle fue que ella estaba de duelo y obviamente tratamos de consolarla. Ella estaba llorando y estaba muy afectada. Además, estaba embarazada de 8 meses. Su familia política también estaba de duelo y muy afectados. A medida que las entrevistas avanzaban, Michelle LeDon aparta al detective Denamen y le entrega el primer indicio de quién podría ser responsable del asesinato de su esposo. Ella nos dijo en voz baja que estaba nerviosa de hablar sobre esto, porque sus suegros estaban presentes. Y nos preguntó si podíamos ir a otra habitación y asegurarse de que nadie más estuviera ahí mientras hacíamos la entrevista. Ella hablaba en voz muy baja para que nadie escuchara lo que tenía que decir. Básicamente, lo que quería decir era que pensaba que el asesinato tenía algo que ver con el trabajo de ellos. Estaba nerviosa al hablar de esto porque toda la familia trabajaba para la empresa que estaba en Nueva York. Ella dijo que a su esposo le gustaba la idea, la posibilidad de ser parte del crimen organizado cuando se encontraba en Nueva York. Y dijo que él tenía conexiones con los Gotti. ¿Está Michelle insinuando que los padres de Richard están de alguna manera involucrados con el crimen organizado o peor aún, que ellos participaron en el asesinato de su propio hijo? Parece inimaginable. Pero el detective Denamen no sabe qué pensar. Luego, otro giro en el caso. La esposa de la otra víctima, Clayton Krause, tiene su propia historia. Avanzamos en la investigación para entrevistar a la esposa de Clayton Krause. Durante la entrevista, nos dio a entender que existe una gran posibilidad de que Clayton Krause tuviera algunos problemas con el arquitecto de sus trabajos. Y la esposa de Clayton considera que ese podría ser el motivo de su muerte. Un colega descontento. No sería la primera vez que una discusión en el lugar de trabajo termina mal. Pero si Clayton Krause era el objetivo, ¿por qué matar a Richard LeDon? El detective Denamen vuelve al condado de Morris para investigar y descubre que otro homicidio ha ocurrido a casi 2 kilómetros del motel donde Richard y Clayton fueron asesinados. Nos enteramos de que el cuerpo fue arrojado al costado de la carretera. El individuo había recibido un disparo, no había identificación en el cuerpo, no hubo robo. Al parecer, él también podría haber muerto al estilo de un crimen organizado. La proximidad de los asesinatos en tiempo y lugar significa para los detectives que existe vinculación, por ahora. Durante el tiempo en que se produjeron estos 2 homicidios, hubo mucha publicidad sobre el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Sammy el Toro Gravano estaba testificando en contra de John Gotti. Había un montón de cosas en el documento que indicarían que había cuestiones sin resolver dentro de la familia del crimen organizado que posiblemente podrían haberse extendido hasta el condado de Morris. Los detectives deciden investigar cualquier relación posible con la reciente condena del flamante jefe de mafia John Gotti, el Don de Teflón. Gotti fue condenado a cadena perpetua en 1992, un año antes de que mataran a tiros a Richard y a Clayton. Sin duda despertó nuestro interés el saber si uno de los 2 homicidios tuvo algo que ver con lo que estaba pasando en Nueva York.
El detective Denman viaja a Nueva York para entrevistar a los compañeros de trabajo y colegas de sindicato de las dos víctimas. También investiga lo que comentó la esposa de Clayton Krause sobre la disputa con el arquitecto. Entrevistamos al arquitecto con el que Clayton Krause había tenido algunos problemas como resultado del despido de su hijo. E indicó que él conocía a Clayton Krause y que sí había despedido a su hijo y que habían surgido algunos problemas. Él dijo, a mí no me afecta saber que lo mataron, pero yo no lo hice. Pensé que el arquitecto posiblemente podría saber quién lo hizo. Es posible que el arquitecto haya contratado a un asesino para matar a Clayton Krause, pero si ese fuese el caso, ¿por qué Clayton había recibido un solo disparo, mientras Richard LeDon tenía 7? Una de las cosas que más nos llamaba la atención era que toda la ira y la agresión parecía haber sido desquitada en LeDon, y no tanto en Clayton Krause. El hecho de que a Ricky LeDon le dispararan tantas veces nos dio la impresión de que había alguna razón, que alguien tenía un problema con él y que habían desquitado toda esa ira en él. Preocupado por este hecho, el detective Denman hace otro viaje a Pittsburgh para entrevistar a Michelle, la esposa de Richard, por segunda vez. Tal vez ella podía entregar más información para apoyar la teoría del crimen organizado. Ella dijo que a él le gustaba que sus amigos pensaran que estaba vinculado al crimen organizado. Pero ella no tenía manera de saber si eso era verdad o no. En Pittsburgh, el detective Denman también entrevista a los amigos y asociados de Richard y Clayton para ver si puede conseguir una mejor lectura sobre estos dos hombres. Comenzamos a desarrollar un estilo de vida para cada uno de estos individuos. Clayton Krause era un hombre de familia. Iba a la iglesia. Pasaba mucho tiempo con sus hijos. Por otro lado, comenzábamos a imaginar a Ricky LeDon como un tipo llamativo, que llevaba puesta una gran cantidad de oro y que haría cosas como arrendar una limusina para llevar a cenar a su esposa. Le gustaba la mística del hecho de haber trabajado en la ciudad de Nueva York. Conocía a John Gotti y a su hijo, o al menos eso es lo que él decía. 22 de marzo de 1993. Han pasado 20 días desde el asesinato de Clayton Krause y Richard LeDon, y el detective Denman aún no está cerca de hacer un arresto. Tal vez los forenses puedan ayudar a encontrar a un sospechoso. El detective Eddie Williams regresa al laboratorio de criminalística para ver qué se descubrió. Los resultados iniciales son decepcionantes. Las tecnologías desarrolladas en criminalística, como la aspiradora especial utilizada en el hotel, no revelan pruebas de seguimiento. Pero el informe de balística es mucho más prometedor. La bala encontrada debajo del cuerpo de Richard sufrió muy pocos daños y puede ser la clave de toda la investigación. La importancia es que posiblemente esta pieza coincida con las pruebas balísticas. Si tuviéramos que encontrar la pistola y si pudiéramos dispararla, podríamos ver si esa bala corresponde a esa pistola. 2 de abril de 1993. Los asesinatos de Richard LeDon, de 25 años, y Clayton Krause, de 32 años, fueron crímenes de profesionales. Pero una llamada telefónica está a punto de cambiar el curso de toda la investigación. Detective Denman. Recibí una llamada de un agente de seguros que me dijo que habían retirado $500,000 de los seguros de Ricky LeDon, poco tiempo antes de su muerte. El beneficiario de esa póliza era Michelle LeDon. Una póliza de seguro no significa necesariamente un acto criminal, pero llamó nuestro interés porque se trata de un trabajador de la construcción. Por lo general, los trabajadores de la construcción no tienen $500,000 en seguros. Una póliza de seguro que les daría una mejor vida, con la esposa como beneficiaria, contratada un mes antes de la muerte de su esposo. Esto contradice las primeras impresiones que el detective Denman tiene de Michelle. Ella lo había convencido que su dolor era real, pero ahora el detective Denman no está tan seguro. Una llamada a Kathleen, la madre de Richard, solo suma más sospechas. Ella dice que Michelle ha estado actuando muy extraño. Ella nunca estuvo de luto.
Se comportaba como una adolescente. Andaba bailando por todos lados. Estaba feliz. Nunca nadie hubiera pensado que era una viuda. Las cosas no tenían sentido, por lo que empezamos a sospechar de ella. Y resulta ser aún más sospechoso. De hecho, Kathleen descubre que su nuera ha estado llevando una doble vida. Nos enteramos de que Michelle estaba teniendo una aventura con un tal Frank McDonough. Era realmente otra puñalada en el corazón que se sumaba a lo que ya habíamos pasado. Esta podría ser la oportunidad que los investigadores buscan. El detective Denham de inmediato investiga los antecedentes de Frank McDonough. Nos enteramos que Frank era un hombre de negocios. Era dueño de una empresa de fontanería que su familia había adquirido. Se nos dijo que Michelle en realidad había conocido a Frank McDonough cuando ella estaba en la secundaria. En ese tiempo, Frank y sus hermanos eran grandes deportistas en la escuela. Con eso ella quedó impresionada. Pero, ¿qué pasa con Richard LeDon? Kathleen le dice a los investigadores que Michelle y Richard se conocieron en una cita a ciegas en 1990. Desde el principio quedó claro que Michelle tenía atracción por las cosas buenas de la vida. En 6 semanas, mi hijo le compró un Cadillac. Todo lo que mi hijo le comprara, desde ropa hasta joyas, nada era suficiente para ella. Kathleen dice que expresó su resentimiento hacia Michelle, diciéndole a Richard que ella no estaba de acuerdo con la relación, tampoco su esposo. Sin embargo, Kathleen trató de apoyar a su hijo el siguiente año y medio. Entonces, ella afirma que un extraño pedido la sorprendió completamente. Un día, él llegó a la casa con ella y me dijo: mamá, ¿sabes? La póliza de seguros que tú y papá tienen para mí, me gustaría obtenerla, porque quiero quitar sus nombres y poner como beneficiaria a Michelle. Le dije: creo que ustedes necesitan estar casados antes de que podamos hacer eso. Él nunca se preocupó de ese tipo de cosas. Era imposible no darse cuenta de que algo extraño pasaba. Sin embargo, Richard hablaba en serio, y en un mes él y Michelle se casaron en una lujosa ceremonia en Acapulco. Ambas familias fueron invitadas. Los LeDon no asistieron. Mi hijo nos dijo a mi esposo y a mí: nos vamos a ir a México y nos vamos a casar. ¿Quieren venir? Y mi esposo dijo: no puedes casarte con ella. Yo estaba devastada. A pesar de la discusión familiar, Kathleen dice que cumplió su palabra. De mala gana firmó la póliza de seguros de vida de $100,000 para Richard. Se trata de 2 pólizas de seguro donde Michelle LeDon es beneficiaria y que suman $600,000. A él no le importaba el dinero, hasta que se casó con alguien a quien sí le importaba el dinero. En menos de un año, Michelle estaba embarazada. Kathleen empezó a contarnos un poco de la historia sobre la relación de Ricky LeDon y Michelle LeDon. Me causó interés saber quién era realmente Michelle. Tal vez su interés por Ricky solo era desde un punto de vista financiero, opuesto a una relación de tipo amorosa. ¿El deseo por el dinero habrá llevado a Michelle a los brazos de Frank McDonough? Frank y Michelle conspiraron para matar a Richard LeDon y así cobrar el dinero del seguro. ¿Y había estado Clayton Krause simplemente en el lugar equivocado? En ese momento, con la información que teníamos, comenzamos realmente a centrarnos en Frank McDonough, con la salvedad de que Michelle LeDon puede haber tenido algo que ver con esto. Pero para probar el asesinato, los investigadores necesitan mucha más evidencia, pero no hay suficiente. La sensación era que realmente no había nada malo con la relación entre Frank McDonough y Michelle. Podría ser que Frank McDonough solo sentía lástima por Michelle. Sin nada concreto, sin evidencia ni pruebas forenses, era difícil decir: oye, solo porque estás teniendo una aventura con ella, tú mataste a su marido. Por lo tanto, se consideró estratégico que sería mejor esperar un poco y ver
lo que podríamos desarrollar para presentar un mejor caso. Mientras los detectives esperan más información concreta, el cuerpo de la víctima que se encuentra en el parque de chatarra es finalmente identificado. Nos enteramos de la identidad de la víctima del segundo homicidio. Se determinó que era ruso y también que probablemente fue asesinado por la mafia rusa. Así que realmente sentimos que no tenía nada que ver con la muerte de Ricky LeDon y la de Clayton Krause. 3 de mayo de 1993, 2 meses después de los asesinatos de Richard LeDon y Clayton Krause, la investigación llega a un punto muerto. Los detectives creen que Michelle, la esposa de Richard, y su supuesto amante, Frank McDonough, son parte del crimen, pero no pueden probarlo. Sin embargo, la madre de Richard cree que puede hacerlo. Decidimos que teníamos que salir y buscar lo que pudiéramos averiguar. Fuimos a visitar a vecinos y amigos y nos dijeron diferentes cosas. Siempre escuchamos que ella andaba por ahí y dándose la gran vida. Un día que fui a su departamento a cuidar al bebé, me di cuenta de que ella tenía una gran cantidad de hermosos objetos y muchas joyas. Es maravilloso, ¿no cree? Entonces llamé a Gary Denamen en Nueva Jersey y le conté todo. Sí, Kathleen. Los investigadores convencen a Kathleen para que no siga con su investigación. Ella piensa que si Michelle y Frank mataron una vez, lo volverán a hacer. Yo en algunas ocasiones le advertí que podría estar en peligro ella o su familia. Le aconsejé que no hiciera nada que pudiera entorpecer la investigación. Kathleen hace caso omiso de las advertencias, mientras que Michelle y Frank continúan gastando. Un pariente era vendedor de Cadillac. Y entonces él llamó a mi yerno y le dijo, escucha, un tipo junto a Michelle y su hijo entraron y compraron un auto. Un lujoso auto, ropa cara y otros artículos de lujo, todos comprados poco después de que Michelle LeDon recibiera un considerable pago de las 2 pólizas de seguro. Pero según la madre de Richard, aún no terminaban de gastarse todo el dinero. Nos enteramos por Kathleen que compraron una casa en Bethel Park. Una casa muy bonita con una piscina. Supimos que compraron 2 autos, un Cadillac y un Corvette. También cosas como que viajaban de vacaciones a la isla Marco. Todas esas cosas, sin el dinero de la muerte de Ricky, eran inalcanzables para Michelle. Tuvimos que corroborar lo que Kathleen dijo y fuimos cerca de Pittsburgh para averiguar a quiénes les compraron. Conseguimos los registros, viajamos a la isla Marco en Florida y verificamos que ellos estaban en el hotel. Entonces, de la nada, el caso da un extraño giro cuando el detective Denamen recibe la llamada de un agente del FBI en Pittsburgh. El agente le dice a Denamen que un tipo llamado Anthony Corelli, un informante pagado, dice saber sobre los asesinatos de Richard LeDon y Clayton Krause. Anthony Corelli es primo en segundo grado de Michelle LeDon. Denamen se contacta con el detective Lee Torbin del Departamento de Policía del Condado de Allegheny para estudiar la curiosa historia de Corelli. Anthony Corelli era un informante para uno de los agentes locales del FBI aquí en Pittsburgh. Por alguna razón, Gary Denamen pensó que Corelli podía ser su fuente. Y debido a que Corelli estaba aquí en Pittsburgh y Denamen estaba en Morristown, New Jersey, nos pidió a mí y a mi compañero que nos encargáramos de Corelli. Solo para que no se metiera en problemas. Lo tuvimos que escuchar casi todos los días. Tony Corelli se convirtió en algo peor que un grave caso de indigestión. Sí, encontré una... Corelli es el informante de los detectives Denamen y Torbin. Ellos investigan todas las pistas en busca de cualquier evidencia que pueda vincular a Frank McDonough y Michelle LeDon a los asesinatos.
Resulta ser que la pareja tenía gustos por algo más que autos de lujo y ropa cara. Finalmente nos enteramos de que Frank McDonough y Michelle le estaban comprando droga a Anthony Corelli. Básicamente, él nos dijo que Frank y Michelle estaban viviendo juntos, que Frank había asumido el papel de padre para Rocco, que estaban gastando una gran cantidad de dinero que Michelle obtuvo como resultado del $500,000 en seguros, viviendo la vida que nunca habían podido vivir si no fuese por ese dinero. Pero los investigadores todavía no tienen un caso en contra de Michelle o de Frank McDonough. 3 de marzo de 1994. Ha pasado un año y todavía no hay nada. Al parecer, el asesinato de Richard LeDon y Clayton Krause se va a los archivos de casos sin resolver. Pero hasta ahora, en la investigación, solo tenemos los nombres de Michelle LeDon y Frank McDonough. Sabemos que recibieron una gran cantidad de dinero gracias a 2 pólizas de seguros. Sabemos que tienen un mejor nivel de vida del que tenían antes. Frank y Michelle eran realmente los benefactores principales de la muerte de Ricky LeDone. La pieza que falta en este momento es simplemente la evidencia oculta de los hechos, pruebas forenses, algo que uniría inequívocamente a Frank McDonough con los asesinatos. Yo quería que alguien fuera castigado por el asesinato de Ricky de Clayton. Quería justicia. Justicia absoluta, porque eso era tan irreal y era horrible. Que alguien haya tan solo pensado en hacerlo. 11 de enero de 1995. Otro año ha pasado sin nuevas pistas. Ahora han pasado 2 años desde que Richard LeDon y Clayton Krause fueron asesinados en una habitación de motel en Nueva Jersey. Luego, un frío día de enero, el informante del FBI, Anthony Corelli, aparece de nuevo. Él le cuenta al detective Denamen sobre el arma que tiene en su poder. Un arma que dice que pertenece a Frank McDonough. Anthony tiene el arma en sus manos. Creemos que es el arma involucrada en el asesinato de Clayton Krause y Ricky LeDon. Esa fue la pieza clave que nos dio impulso a conseguir órdenes de detención inmediatas. Si la bala y los cartuchos coinciden con el arma, se podría vincular a Frank McDonough con los asesinatos. Pero antes de comunicarse con Corelli, él lo sorprendió en algo inesperado. Corelli era un adicto a las drogas y era alguien en quien no podíamos confiar completamente. Termina vendiendo el arma a una persona en Pittsburgh que es miembro de los Crips. Perdimos la oportunidad de tener el arma en nuestras manos. Los detectives saben que el arma fue vendida a un miembro de la banda que se hacía llamar Pine. Eso fue muy devastador. Nos tomó un tiempo recuperarnos. Sentíamos que toda la investigación se desmoronaba. 11 de marzo de 1995. Han pasado 2 años desde el brutal asesinato de Richard LeDon y Clayton Krause en una habitación de motel en Parsippany, Nueva Jersey. Nadie ha sido acusado y ha desaparecido el arma que podía vincular a uno de los sospechosos del crimen. Pero el caso está a punto de dar otro extraño giro. Son las 4 de la mañana en una fría noche en St. Clair Village, un peligroso barrio en el lado sur de Pittsburgh. 2 bandas rivales se enfrentan en una fiesta local y se escuchan tiros. Negativo en el sector 1. Hubo 2 víctimas que murieron en la escena. El departamento de policía de Pittsburgh llega ahí y hacen su investigación. Vuelven a homicidios en Pittsburgh y comienzan a discutir lo que había ocurrido. Uno de los detectives comienza a escuchar la conversación y se da cuenta de que la persona que mencionan en el tiroteo es probablemente el sujeto que estamos buscando para obtener el arma. El detective Lee Torbin anunció al departamento que quería atrapar a Pine
miembro de una banda quien supuestamente compró el arma al informante Anthony Corelli, la misma arma que Corelli dice fue usada por Frank McDonough en los asesinatos de Nueva Jersey. Le dije al detective de homicidios de Pittsburgh que volviera a la escena para ver si podía encontrar cualquier evidencia de proyectiles. Él volvió a la escena y encontró un agujero de bala en el marco de una puerta y podía ver un extremo del proyectil usado. El marco de la puerta es llevado al laboratorio de criminalística del condado de Allegheny, donde la experta en balística Michelle Kinner comienza la tarea de retirar fragmentos de bala. Las pruebas balísticas del tiroteo son llevadas a Pittsburgh con la esperanza de que coincidan. Desde el incidente en St. Clair Village, en Pittsburgh, se ha recuperado una bala calibre 9 milímetros y también encontramos 6 cartuchos 9 milímetros. La experta en balística comienza la ardua tarea de comparar las balas y los cartuchos del tiroteo de las bandas con los de los asesinatos de Richard LeDon y Clayton Krause. Vi una marca de impresión de percutor de forma triangular, lo que me indica que es una pistola Mac 10. Al parecer, la Mac 10 es la misma arma de fuego que se utilizó en la matanza de Nueva Jersey. Para estar seguros, Kinner hace un análisis más profundo de los complejos patrones que hay en balas y cartuchos. Las marcas y las ranuras dentro del cañón se llaman estriado. En el cañón hay áreas más elevadas y áreas más hundidas. A medida que la bala viaja por el cañón, está siendo grabada con estas marcas y ranuras. La bala que comenzó lisa, una vez que sale del cañón, tendrá las impresiones de las marcas del estriado. Dentro de esas impresiones hay pequeñas marcas conocidas como estrías. Lo que estamos buscando cuando hacemos las comparaciones son los patrones de las estrías, el número de las estrías y si éstas coinciden. Al observar los detalles de las estrías en la parte trasera y las marcas dentro del percutor, 2 de ellas eran las mismas en 2 conjuntos de cartuchos. 2 cartuchos de Nueva Jersey coincidieron con 6 cartuchos de Pittsburgh. Y teníamos 7 balas de Nueva Jersey que coincidían con la bala de Pittsburgh. Yo estaba segura de que las balas y los cartuchos de ambos incidentes fueron disparados por la misma arma. Incluso sin la pistola, Kinner, la experta en balística, puede decir de manera concluyente que se utilizó la misma arma en el tiroteo de Pittsburgh y en los asesinatos en Nueva Jersey. La próxima llamada que hace es una de las más satisfactorias en su carrera. Yo estaba muy emocionada cuando hice la identificación, así que llamé al detective Torvin para darle la noticia. Y él me dijo que esa era la pieza que necesitaban para argumentar de forma convincente el caso. Yo estaba muy feliz de poder ayudarlos. Sobre las armas de fuego, llamé al detective Denamen para contarle. Él estaba muy emocionado con la noticia porque ahora teníamos un vínculo directo con Frank McDonough a través del arma y de Anthony Corelli. A la mañana siguiente, los detectives Gary Denamen y Torvin Lee realizan 2 órdenes de arresto, una para Michelle LeDon, de 25 años, y otra para Frank McDonough, de 31 años. Poco después de las 5 de la mañana, representantes de nuestro equipo SWAT llamaron a los residentes en Bethel Park. Frank McDonough contestó el teléfono. Se le dijo que la policía estaba afuera y que su casa estaba rodeada, y se le dijo que saliera con las manos en alto. Él cumplió, al igual que Michelle. Los detectives de nuestra sección de abuso infantil entraron y sacaron al pequeño Rocco LeDon. Los sospechosos son acusados de asesinato y son llevados a la comisaría de Pittsburgh. Ambos se niegan a hablar. Cuando se les hizo preguntas y se les pidió que hablaran con nosotros, ambos se negaron. Yo estaba decepcionado.
En la oficina del fiscal del condado de Morris, Nueva Jersey, es presentada una petición junto a los tribunales de Pittsburgh para extraditar a Michelle LeDon y a Frank McDonough. Ellos lucharon mucho para detener la extradición, porque pensaban que si eran extraditados definitivamente serían condenados. Los abogados defensores hacen todo lo que está a su alcance para detener la petición, pero sus argumentos no dan resultado. Quiero decir... Lejos de su casa y ahora apartada de su amante, Michelle cambia su actitud y decide hablar con la policía. Comenzó a ser muy evidente para Michelle que si ella se quedaba callada y no declaraba contra Frank McDonough, ella de todas formas sería condenada a pena de muerte o por lo menos a 30 años en prisión. Michelle finalmente cede, acepta un acuerdo con el fiscal y les dice a los policías lo que sucedió. Afirmó que Frank le contó una semana después de los asesinatos que él los había matado a los dos. Michelle, al explicar cómo sucedieron los asesinatos, dijo que Frank le dijo a Clayton que abriera la puerta y le disparó. Y más tarde, Ricky LeDon llegó a la sala. ¿Pero para qué quiere que me siente? Y le disparó en la cabeza y en el corazón. Frank le explicó que él pensó que Ricky LeDon sabía que estaban teniendo una aventura. Por eso Ricky quería herirlo. Desde luego, el hecho de que Michelle estuviera ayudando reforzaba el caso en muchas áreas en las que todavía teníamos muchas preguntas. En el juicio, las pruebas balísticas adquieren protagonismo en la acusación en contra de Frank McDonough. El testimonio de Michelle LeDon también es crucial. Ella solo era la viuda. Quiero decir, no había dudas al respecto. En ese momento, todos creían en las mentiras que ella decía y probablemente se dieron cuenta. Esta es mi interpretación, que ella sabía que había causado la muerte de su marido y del pobre Clayton Krause, que murió por su culpa. El jurado delibera durante 2 días antes de volver con un veredicto. Se culpa a Frank McDonough de asesinar a Richard LeDon y a Clayton Krause. Es condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Yo estaba muy emocionado. Era como la culminación de años de trabajo duro y muchos viajes, estando lejos de mi familia. Era una buena sensación. Por eso hicimos lo que hicimos en su debido momento. En cuanto a Michelle LeDon, es condenada a 7 años de prisión como cómplice de asesinato. Para la madre de Richard y su familia no es suficiente. Estábamos tan molestos que no podíamos creerlo. Es difícil aceptar cuando realmente sabes lo que hicieron. Esas personas no lo van a pagar ahí. Pero hay un consuelo. Después de una larga batalla judicial, a Kathleen y su esposo se les concede la custodia de su nieto. Pasamos de ser nani y papi a mamá y papá. Ahora es nuestro y es maravilloso. Un triángulo amoroso que resultó ser mortal es vengado por un tenaz policía y una experta en medicina forense con un extraordinario poder de observación. Las pruebas de balística fueron el factor clave. Fue lo único que no pudo ser explicado por los abogados de la defensa. De marzo de 1993. Es mediodía en la próspera ciudad de Parsippany, Nueva Jersey. En un pequeño motel en el centro de la ciudad, una mucama comienza su rutina diaria, hasta que llega a la habitación 310. ¿Limpieza de habitación? Y ve una horrible escena que nunca olvidará. ¿Limpieza de habitación? El detective Gary Denamen llega en 30 minutos a la escena del crimen.
Denamen lleva 25 años trabajando en la Fiscalía del Condado de Morris, pero en su larga carrera nada lo ha preparado para esto. Miramos adentro y vimos a un hombre boca abajo sobre una de las camas, completamente vestido. Había sangre en la cama. Había sangre alrededor de su cabeza. Eran bastante obvios 1 o 2 de los disparos en la cabeza. Luego continuamos las pertenencias, descubrimos que ambos trabajaban en construcción y que eso los trajo a esta área. Ahora, el forense del condado de Morris se une a la investigación. A Richard le dispararon 7 veces, a Clayton solo una vez. Mientras examina el cuerpo de Richard, el forense descubre una pieza de evidencia que puede ser fundamental. Sobre la cama encontramos un cartucho de bala como si hubiera pasado a través del cuerpo y hubiese caído ahí. Cuando Rick Ledon cayó hacia adelante, lo cubrió. Cuando lo apartamos de la zona, pudimos ver que el cartucho estaba ahí. La prueba es guardada y etiquetada y se lleva al laboratorio de criminalística del estado para su procesamiento. Mientras tanto, los cuerpos son llevados a la oficina del médico forense para la autopsia. No se observaron otras lesiones en el cuerpo, excepto las heridas de bala, lo que indica que probablemente no hubo ningún tipo de lucha. Ellos fueron asesinados en las posiciones en que fueron encontrados. El detective Denamen hace una encuesta en la zona, entrevistando a huéspedes y empleados de otro motel, a cualquiera que haya visto u oído algo. Entrevistamos al sujeto que estaba... En una pequeña habitación de motel en Nueva Jersey, se escuchan 8 tiros. Y mueren 2 trabajadores de la construcción. En un principio parecía un asesinato. No hay testigos ni aparente motivo, pero la policía descubre una pieza clave de evidencia. Sobre la cama encontramos un cartucho de bala. Una bala que entrega pistas sobre el arma del crimen. Si tuviéramos que encontrar el arma, con esa bala seríamos capaces de hacerlo. Pero el arma ha pasado a la clandestinidad en poder de una conocida banda. Sentíamos que toda la investigación se desmoronaba. Luego, un giro inesperado. Otro asesinato ocurrido a 482 kilómetros de distancia ayudará a atrapar a un despiadado asesino. En la carrera de un detective siempre hay un caso que se destaca como inolvidable. Escenas de crímenes extrañas que desafían la lógica. Mentes criminales que van más allá del entendimiento. Para llegar a la verdad, habrá que recurrir a forenses al extremo. De evidencia. Casi todo se recopila en la habitación. Todas las pertenencias de las víctimas. Había un maletín y equipaje. Además, recogimos cartuchos de bala que eran de 9 milímetros. Primero encontramos los cartuchos en el suelo de la habitación principal, en la alfombra y alrededor de las camas. Y luego encontramos un solo cartucho en el baño, donde fue encontrada la segunda víctima. Una bala de 9 milímetros es de un arma automática, y las marcas que tienen se pueden comparar con otros cartuchos de bala de la misma arma. Así que sabíamos que era una buena evidencia cuando las recogimos. Los investigadores no encuentran el arma del crimen, pero sí las billeteras de ambas víctimas. Esto promueve la idea de que es un asesinato y no un robo que se volvió violento. A través de la información de la billetera, de la licencia de conducir y de los números de seguro social, encontramos las direcciones, los números de teléfono e identificación. Las víctimas son identificadas como Richard Ledon, de 25 años, y Clayton Krause, de 32 años. Ambos hombres son de Pittsburgh, Pensilvania. La fiscalía nos informó que encontraron el vehículo de una de las víctimas afuera del motel. Los detectives de la escena del crimen también lo procesaban como prueba. A través de... Por la habitación hacia el baño y vimos a un hombre blanco. Estaba tirado en el suelo, en un gran charco de sangre. Y parecía que a él también le habían disparado. Nada en la habitación parecía alterado. El maletín estaba sobre la cama, cerrado. Por lo tanto,
No parecía que la intención fuese robar a estos dos individuos. No hay ningún signo de lucha. No había nada desordenado o revuelto. Mi impresión fue que probablemente el atacante los tenía bajo control y rápidamente los mató de la misma forma como las matanzas del crimen organizado. No es común que tengamos un homicidio, menos aún un doble homicidio en una escena. Al principio parecía un asesinato, y no es frecuente una gran cantidad de asesinatos en el condado de Morris. Inmediatamente el detective Eddie Williams y su equipo de expertos forenses se ponen a trabajar en el procesamiento de la escena del crimen. Nosotros aspiramos nuestro camino en este tipo de escenas. Se trata de un homicidio, por lo que nos vamos a concentrar en las pruebas de seguimiento, pelos, fibras, cosas así. Tenemos una aspiradora especial que tiene un microfiltro que captura las pruebas de seguimiento. Las tomamos y las recopilamos como un elemento